Bienvenidos a la reunión semanal del Movimiento LaRouche. Hoy es el viernes 6 de mayo. Mi nombre es Denis Small, soy el director para Asuntos Iberoamericanos de la revista IR y del Instituto Schiller. La semana pasada habíamos hablado, había hecho la pregunta que si la gente entendía las consecuencias del hecho de que Londres y Washington le habían declarado la guerra a Rusia, porque eso tiene consecuencias enormes, no una declaración de guerra oficial, pero una de facto que los rusos reconocen claramente, con peligros grandes de que esto pueda escalar a una guerra termonuclear. Ahora, sí hay reacciones y respuestas importantes, incluso, y esto es muy importante, dentro de Estados Unidos, donde están empezando a surgir voces dentro de este coro de oposición a la locura de no querer llegar a un acuerdo negociado en la situación de Ucrania, porque Rusia claramente lo quiere hacer. Ucrania claramente está pisando el freno, y eso por instrucciones de Washington y de Londres, todavía más que Washington. Ahora, en términos de las voces que se han alzado sobre el peligro, quiero mencionar varias voces. Primero, hay una organización en Estados Unidos que se llama VIPS, o sea, Veteranos Profesionales de Inteligencia por la Cordura. Es una agrupación de gente que son profesionales de inteligencia, muchos ex agentes de la CIA, ex analistas del Consejo de Seguridad Nacional, en general gente que se ha opuesto a la política de guerras perpetuas que se ha lanzado desde Washington. Y esta semana sacaron una declaración a nombre de toda la organización que lleva el título "Las armas nucleares no se pueden desinventar". Y habla de que hay una cada vez mayor posibilidad de que se utilicen armas nucleares a medida que se intensifican las hostilidades en Ucrania. Y le dicen en la carta abierta a Biden: esto merece toda su atención, señor presidente. Dice: Rusia ya no puede poner en duda que Estados Unidos y la OTAN tienen como objetivo debilitar a Rusia y eliminarla si es posible, y que Occidente también cree que puede lograrlo vertiendo armas en Ucrania e instando a los ucranianos a seguir luchando. Creemos que estos objetivos son demenciales, porque pueden conducir a una confrontación termonuclear. Ahora, esta agrupación de los VIPs es muy interesante porque entre los miembros destacados de este grupo están, por ejemplo, el coronel Richard Black, muchos de ustedes lo conocen, ex senador estatal por Virginia, ex coronel retirado, que ha sido una de las voces más firmes, más valientes en oponerse a la guerra en contra de Siria, la guerra de Irak, Afganistán, etcétera, etcétera. Él acaba de sacar un video en una entrevista con Mike Billington de la EIR, una entrevista un poco larga, como de 1 hora, pero francamente escalofriante respecto al peligro de guerra. Este video de Black ya tiene más de 100,000 visitas. Se ha también doblado, o no doblado, sino con subtítulos al italiano y también al francés. Está circulando muy ampliamente, 107,000. Y es algo bien importante, les recomiendo mucho que vean eso. También hay otras voces que además forman parte, como Black, de este grupo que se llama los VIPs, de los VIPs. El coronel Lawrence Wilkerson, conocido especialmente porque fue el asesor o el ayudante principal de Colin Powell en su momento, que se opuso a las cosas que Powell hizo con la cuestión de la guerra en contra de Irak. Wilkerson sacó una declaración donde dijo que los que piensan que se puede tener un intercambio nuclear táctico y que eso no va a escalar a una guerra generalizada están locos. Dijo: yo he participado demasiadas veces en simulacros en computadora
de guerra. Demasiado he participado para pensar que la otra parte no respondería a un ataque táctico y reaccionar de una manera que se puede predecir, y es que utilizarían todas las armas en represalia en contra de la persona que lo inició. Una vez que se inicia el uso de armas nucleares, se van a usar todas las armas nucleares. La situación es intrínsecamente impredecible, dijo. Una vez que se tiene esa cantidad de víctimas en menos que un segundo, eso escala a una guerra generalizada. Ahora, no solamente Black, no solamente Wilkerson, también hay declaraciones de otra voz de un militar retirado, el teniente coronel Daniel Davis, muy conocido en Estados Unidos como una de las personas que alzó la mano y fue una de las personas que reveló lo que realmente estaba pasando en Afganistán y se tuvo que salir del ejército, por lo tanto, veterano de 21 años del ejército. Lo que dijo Daniel Davis en un artículo es que cualquier guerra entre Washington y Moscú tiene una posibilidad demasiado preocupante de escalar a una guerra nuclear, que es un resultado que se tiene que evitar cueste lo que cueste. Dijo, si nosotros empujamos más allá empujamos en contra de Rusia, más allá de los límites de armar a Kiev con armas y provocamos una confrontación directa con Rusia, entonces una ciudad americana que quería destrozada con una arma nuclear rusa sería el resultado. Y yo les puedo asegurar a ustedes que no hay un solo estadounidense que en ese momento creería que el costo valió la pena para tratar de ayudar a Ucrania. Ni importaría si nosotros en represalia destruiríamos a ciudades rusas. Una vez que empieza la guerra nuclear, no tiene fin. Y la mayoría de ambos países querían destruidos y se volvería un desierto nuclear. Y dijo, no hay absolutamente nada relacionado a Ucrania que de ninguna manera justifica que pongamos en riesgo a los ciudadanos y a las ciudades de Estados Unidos en base a una explosión nuclear que podría resultar de una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Hay que repetirlo, y lo repitió de nuevo. Entonces creo que se dan cuenta de que aquí ya está empezando a haber un fermento sobre todo esto. Luego también la ex congresista de Hawái, Tulsi Gabbard, que también, por cierto, es teniente coronel de reserva del ejército de Estados Unidos. Ella estuvo en Irak en varias ocasiones. Ella ha sido muy, muy explícita sobre el peligro de la guerra nuclear. Hoy, ella sacó la siguiente declaración. Dijo, ya estamos en una guerra caliente en contra de Rusia. Y esto se va a poner todavía más caliente porque el gobierno de Biden, su meta declarada es la destrucción completa de la economía rusa y los militares rusos. Rusia ha hecho claro de que si se enfrentan a la posibilidad, si se enfrentan a esa posibilidad de su destrucción como nación, no tendrían alternativas sino el uso de armas nucleares tácticas. Una vez que se abre esta caja de Pandora, va a ser imposible cerrarla. El camino sobre el que nos ha lanzado el gobierno de Biden va a conducir a la Tercera Guerra Mundial y el Armagedón nuclear. Nuestro país, las familias y el mundo sufrirán más allá de lo que la mente humana puede comprender. Obviamente esto no es lo que quiere el pueblo norteamericano. Queremos paz y prosperidad. Y tenemos que luchar por eso antes de que sea demasiado tarde. Con las próximas elecciones que se vienen, las elecciones para la Cámara de Representantes, Senado y demás, el poder está en nuestras manos para cambiar esta locura y hay que elegir a los candidatos, sean demócratas o republicanos o independientes, que están como prometidos a terminar con esta guerra en contra de Rusia y más bien usar los recursos
económicos para el desarrollo del pueblo de Estados Unidos. Ahora, esto no solamente es en Estados Unidos, en Europa también. En Alemania hay mucha oposición. Un general muy conocido, el general Kuyat, acaba de sacar una declaración. Él fue un funcionario de alto nivel de la OTAN, ya retirado, también hablando del gran peligro. En Estocolmo hay manifestaciones en contra de que Suecia se una a la OTAN. Una manifestación de 25,000 personas hace algunos días, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente que se está percatando de que aquí hay un peligro muy grave, pero también creo que se pueden dar cuenta en todos estos ejemplos que les he dado que algo falta un elemento absolutamente fundamental y es cómo se resuelve, cómo se logra, cómo se para la guerra. Y solamente se puede parar la guerra primero con una política para ganar la paz, es decir, la parte económica. Lo que está impulsando a estos sectores del establishment financiero internacional hacia la guerra es la bancarrota absoluta de su sistema financiero. Es más, la manera tan urgente con la que se han lanzado a locura tras locura con Rusia y ahora con China, y ahorita van a ver a qué me refiero, eso lo que está provocando eso es el hecho de que la burbuja está estallando en este mismo momento. Ellos no tienen tiempo. Y por lo tanto, cualquier programa para parar la guerra tiene que ser un programa para parar lo que está impulsando la guerra, es decir, se requiere una reorganización por bancarrota del sistema financiero internacional. Es decir, el plan de LaRouche para una reorganización del sistema actual en base a la cooperación entre China, Rusia, India, Estados Unidos y otros países en torno a un programa de desarrollo y no especulación. Ahora, como si no fuera suficiente esta locura militar de provocar a los rusos con la cuestión de Ucrania, ahora tenemos la situación de China. El 22 de abril, es decir, hace ya 2 semanas, hubo una reunión en Pekín del Banco Central de China, donde se reunieron con los principales representantes de los bancos presentes en China, incluidos los bancos internacionales como HSBC, que tiene cierta historia nefasta con China, porque el HSBC es el banco de Hong Kong, que cuando estaba en Hong Kong funcionaba como el banco central del narcotráfico internacional. Son los que realizaron las guerras del opio en contra de China y siguen con el narcotráfico. Pero en fin, los invitaron a esta reunión y de lo que hablaron fue qué podemos hacer para proteger los 3 billones de dólares en reservas que tiene China. Es decir, tienen como 5 veces más que Rusia. Rusia tenía 650 billones, perdón, miles de millones, no, billones. No, 650,000 millones, perdón. Pero en el caso de China tienen 3 billones de dólares de reservas y buena parte de eso está fuera del país, claramente. Buena parte, como 1/3, está en dólares. Entonces ellos no quieren que les pase lo mismo que a Rusia. Ahora, el hecho de que participaron en la reunión, los bancos internacionales, no, nos indica que no se habló los detalles de lo que realmente están pensando. Fue un mensaje de que ellos están tomando medidas. El periódico que se llama el South China Morning Post, que es un periódico, no es pro-China, pero habla mucho de la situación de China. Tuvo un artículo el 4 de mayo sobre esta reunión y el título que le pusieron es China prevé sanciones a la rusa, pero las bombas nucleares financieras son una fuerza disuasiva poderosa. Es decir, lo que China tiene es la capacidad de responder de manera mucho más fuerte que Rusia a cualquier ataque financiero y económico. Sin embargo, eso es exactamente lo que están pensando hacer. Hubo una reunión el 29 de abril
más bien un artículo, perdón, publicado el 29 de abril en la revista del Atlantic Council, el Consejo del Atlántico, que es uno de los grupos de los think tanks, uno de los grupos de especialistas más reaccionarios, más pro guerra, que han llevado toda la campaña anti-Rusia y anti-China. Y publicaron un artículo por un tal Hung Tran. Bueno, Hung Tran fue vicedirector del Fondo Monetario Internacional hace algunos años y también es uno de los altos directivos del Instituto Internacional de Finanzas, muy conocido como el Club de los Acreedores, el grupo Dichley. Entonces, este señor tiene conexiones de muy alto nivel en los grupos que dirigen la política financiera del establishment financiero. Y él habló de que se tenía que realizar y que se habían realizado y él había participado en simulacros de guerra económica en contra de China. O sea, el equivalente de lo que Wilkerson estaba describiendo como los simulacros de guerra en computadora sobre el aspecto militar. Y lo que él describió, detalles más, detalles menos, es que si bien es cierto que China tiene 3 billones y más de dólares vulnerables que podríamos tratar de robar, como se hizo en el caso de Rusia, hay un pequeño problema y es que China, hay inversión extranjera en China que podrían simplemente confiscar. También tienen una deuda externa bastante grande, de miles de millones de dólares, 2 billones de dólares, que podrían simplemente dejar de pagar, y cosas por el estilo. Es más, hay una vulnerabilidad, dice este Hung Tran, de 5.8 billones de dólares, que podría ser el contraataque de China en contra de los 3.4 billones que Occidente les podría robar. Entonces se queda un poco frustrado con eso, porque obviamente es una vulnerabilidad, y luego llega a descubrir que no solamente está el aspecto financiero, sino que está el aspecto de la economía física y el comercio, porque el 19% de las importaciones de Estados Unidos vienen de China, el 22% de las importaciones de la Unión Europea vienen de China, y estamos hablando de químicos, farmacéuticos, cosas fundamentales, ni hablar de los minerales preciosos y metales y otras cosas que son fundamentales para que funcione la economía física de Occidente. Entonces, lo que dice Hung Tran es que estamos ante la posibilidad de un MAD económico. Ahora, MAD son las siglas en inglés, MAD, de destrucción mutua asegurada, que ha sido la política nuclear de supuesta estabilidad por décadas en base al hecho de que cada lado puede garantizar la destrucción mutua del otro lado, está asegurado eso, y por lo tanto la estabilidad se basa en ese equilibrio del terror. Ahora, eso es exactamente lo que LaRouche tenía una solución para eso con su política de la iniciativa de defensa estratégica. Pero aquí el señor Hung Tran está diciendo, bueno, tenemos una situación de ese tipo con la parte económica también. Dice, en pocas palabras, si tenemos un escenario de sanciones occidentales vinculadas a las contramedidas chinas, ambos lados sufrirán daños sustanciales. Esto podría conducir a una situación de una destrucción mutua asegurada económica. Y esto reforzaría una destrucción mutua asegurada nuclear todavía más catastrófica. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿pero de qué locuras estamos hablando? Estamos provocando a los rusos con la cuestión de una guerra termonuclear. Ellos han dicho que lanzarían ataques nucleares solamente ante un ataque previo de otra persona, otro país, o si ven que la existencia misma de Rusia está amenazada, y eso es lo que está pasando ahora con la OTAN. Y ahora con China estamos contemplando como si fuera un simple juego de computadora. Bueno, ¿qué pasa si declaramos la guerra y tenemos destrucción mutua asegurada? Esto es como todo el asunto de estos juegos de la gallina, ¿no? Cuando los dos carros
van a alta velocidad y vamos a ver quién es el que se desvía primero. Si es que se desvían, por supuesto. Es el clásico juego de la teoría de los juegos que se usa para aplicar a la economía y la geopolítica, que es absolutamente falso axiomáticamente, pero se utiliza. Es falso porque la idea es un juego de suma cero y es de interés que lo estaba investigando el otro día porque no podía creer que estaban haciendo estas cosas tan locas, pero sí lo están haciendo. Que han hecho simulacros con computadoras donde si lo ponen las computadoras a jugar el juego de la gallina, como si fueran los conductores de esos automóviles. ¿Y qué pasa? Bueno, llegan a la conclusión, vaya sorpresa, que la conclusión es indeterminada. No se sabe lo que va a pasar, es una cuestión de probabilidades. Ahora, entonces piensen, contemplen un poco qué es lo que está pasando con esta situación. Ahora, Biden viaja a Asia a fines de mayo para ir a Tokio, tener una reunión del Quad y todo con la idea de tratar de rodear y atacar a China. Esto es lo próximo que se viene. Y van avanzando con exactamente este plan. ¿Son tan locos como para hacer esto? Sí. Y no es nada más locura. Es además el desplome de su propio sistema financiero que se los exige. Esto no es cuestión nada más de señalarles, miren, esto es una locura, porque por favor no lo hagan. Eso es importante y la gente tiene que alzar la voz, pero lo están haciendo porque esta destrucción mutua asegurada en lo militar y en lo económico es lo que se requiere desde la perspectiva de los dueños del cáncer especulativo de 2.000 billones de dólares para proteger su sistema en momentos de desplome. Y eso es lo que está pasando. Ahora, vean la situación con Rusia. Nevencia, el embajador ruso ante las Naciones Unidas, dijo en un discurso ante el Consejo de Seguridad: estamos viviendo ya una guerra de sustitutos por parte de la OTAN en contra de Rusia. Y eso es absolutamente verdad. O sea, claro, hay detalles técnicos, no han declarado la guerra. Es cierto que todavía no hay ataques en territorio de la OTAN, pero la OTAN le ha declarado la guerra a Rusia y están realizando eso. Algunos detalles. Las armas que se están enviando son impresionantes. Cantidades impresionantes de armas que se están enviando. Están entrenando a decenas de miles, han entrenado a decenas de miles de ucranianos y están entrenando más cada día. El general Hilbert de Estados Unidos, encargado del 7º Ejército de Estados Unidos, dice que han entrenado a 23,000 ucranianos en lo que van de los 6 o 7 años que él tiene entrenándolos en Europa. Y dijo, tengo que aprovechar, estaba en conferencia de prensa, para comunicarles un mensaje que mis interlocutores ucranianos me pidieron que les comunicara. El error fundamental de los rusos, dijeron los ucranianos, ha sido esperar 8 años antes de lanzar su operativo militar. Ahora, ante confesión de partes, relevo de pruebas. Aquí están diciendo explícitamente lo que Helga Sepp-LaRouche ha insistido muchas veces, y es que es una mentira absoluta y total decir que lo que Rusia está haciendo es un ataque no provocado. Y esto forma parte de toda la llamada narrativa, todas las versiones que están saliendo. No, pero Rusia, ¿quién sabe por qué? Porque Putin es un hombre psicótico y muy peligroso y por ninguna razón, porque Ucrania no los amenazaba, nada estaba pasando, de repente decidieron hacerlo. Que claro, no es cierto y están todas las pruebas de los últimos años, pero aquí tenemos la confesión de parte de los ucranianos donde dijeron, no, pues se esperaron demasiado, esto lo tenemos en el tintero desde hace 8 años. Hemos estado en eso. Bueno, eso el general Hilbert. Luego, el general Repaz ha sido uno de los dirigentes del
de los comandos de operaciones especiales de Estados Unidos hasta hace algunos años. Ahora ya no está en servicio activo, pero es contratista del Pentágono y está entrenando a ucranianos, pagado por el gobierno de Estados Unidos, pero no es un funcionario del ejército de ninguna manera. Él lo que dijo es que hay 3 resultados posibles en el teatro de guerra de Ucrania. Número 1, Rusia puede ganar. Número 2, puede haber un impasse. Y número 3, Ucrania puede ganar. Bueno, obviamente para Estados Unidos y Occidente dijo, las primeras 2 opciones no son aceptables. Obviamente no queremos que gane Rusia y tampoco queremos un impasse que termine en la negociación. Por lo tanto, dijo, yo propongo que 5 países de Europa, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, es decir, la OTAN, que cada país entrene y arme a una brigada de 8,000 soldados. Eso se puede hacer en de 6 a 8 meses. Eso nos daría un ejército de 40,000 personas. Y lo dice, entrenados por la OTAN, armados por la OTAN, con equipamiento de la OTAN, con tecnología de la OTAN, integrado en la forma de guerra de la OTAN y obviamente asesorados por la OTAN. Es la OTAN. Están armando, ya han lanzado una guerra en contra de Rusia. Y lo que dice este general Repaz es que queremos que esto dure 2 años mínimamente o más para desangrar a Rusia. Esa es la intención. Ahora, eso es lo que está on the record, por así decirlo, oficialmente lo que está diciendo. Luego hay las versiones. El New York Times publicó un informe un trascendido un informe que ellos recibieron, según ellos, de fuentes de inteligencia de Estados Unidos, anónimos, que dijeron que Estados Unidos le está pasando inteligencia activa del campo de batalla por la tecnología sofisticada que Estados Unidos tiene a los ucranianos y que esto ha permitido el logro absolutamente fuera de lo común de que han podido matar a 12 generales rusos en el campo de la batalla, que fue la inteligencia de Estados Unidos que permitió que Ucrania lograra eso. Ahora, hay declaraciones del Consejo de Seguridad Nacional y de Kirby del Pentágono negando esa versión, pero de una forma muy, muy tibia. Dicen, no, sí les estamos pasando la inteligencia, absolutamente, pero ellos tienen inteligencia de otros lados, ellos son los que toman la decisión. No somos nosotros los que estamos haciendo eso para que puedan destruir y matar a los generales rusos. Un poco lo que hicieron con Soleimani, ¿verdad? Es lo que ahora están haciendo con Rusia. Y díganme ustedes si no es una provocación de guerra. Luego salió una versión hoy en NBC de que fue esta misma inteligencia de Estados Unidos lo que permitió que se hundiera en Moskva, el principal barco de guerra de los rusos. Ahora, los rusos están tomando medidas militares. Ya han utilizado, esto fue hace como un mes, misiles hipersónicos que vuelan a 10, 15, 20 veces la velocidad del sonido. No es un arma que tienen los otros países, es invencible en ese sentido. El Kinzhal, y lo usaron en Ucrania para destruir equipo de guerra que le habían enviado a las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el exterior. Están usando otros misiles supersónicos también casi todos los días. Y Putin esta semana también declaró un nuevo decreto económico que permite la suspensión inmediata de todas las exportaciones rusas con cualquier país inamistoso, es decir, los que están levantando las sanciones, poniéndole sanciones a Rusia. Ahora, no se sabe lo que va a hacer, hay 10 días para definir estos blancos y objetivos, pero mucha gente está comentando, Reuters, Bloomberg y otros, que esto podría significar un cambio dramático en todo el escenario económico mundial. Es decir,
Rusia está al punto de romper. Nadie debe dudar de que tienen la intención de hacerlo, que no es un bluff. Vean lo que hicieron con el gas natural, que dejaron de exportar eso. Estamos ante esa situación. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto principal es que el sistema financiero internacional se está hundiendo. Y en cierto sentido, la noticia principal de la semana, es decir, lo que mueve todo esto que les he descrito, es el hecho de que la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó la tasa de interés en 50 puntos, 0,5%, lo que provocó una ola de aumentos parecidos en todo el resto del mundo para que el dinero todo el dinero que se había ido como acarreo de fondos no saliera como un maremoto de regreso a Wall Street, cosa que va a pasar de todas maneras. Esto va a provocar una ola de bancarrotas en todos lados, en la deuda del tercer mundo, la deuda de bienes raíces en Estados Unidos, en todos lados. Y voy a mostrarles ahorita rápidamente, en conclusión, una serie de 4 gráficas actualizadas. Son gráficas que ustedes quizás reconozcan, de las que hemos presentado en varias ocasiones de estas discusiones. La primera es la función típica de desplome, que es la gráfica de LaRouche, donde demuestra qué es lo que pasa cuando los agregados monetarios y financieros aumentan hiperbólicamente y la economía física se desploma. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en estos días? Bueno, estos son datos que actualicé esta semana pasada hasta el 2021 de lo que es la montaña de agregados financieros mundiales y el aumento de los derivados financieros en particular, que ya estamos en casi 2.000 billones de dólares, 1.900 billones de dólares de cáncer especulativo. Ahora, ante eso, lo que ha estado pasando es, como saben, la emisión cuantitativa global, especialmente en este último periodo, como pueden ver desde el 2019, que ha aumentado y la cantidad acumulada ahora está casi en 30 billones de dólares, que es lo que ha mantenido en cierta solvencia esta burbuja especulativa de los 2.000 billones de dólares. Y si ven esta gráfica aquí, pueden ver lo que ha sido este aumento de la emisión cuantitativa comparado con el aumento de los agregados financieros. Lo que acaba de anunciar la Reserva Federal de Estados Unidos es que esta curva de la emisión cuantitativa va a bajar dramáticamente, van a aumentar las tasas de interés y la liquidez disponible que antes estaba ahí para mantener esta burbuja especulativa va a desaparecer. Ahora, yo no sé si esta política va a durar una semana o dos, o si van a tener que dar marcha atrás, pero si tratan de seguir haciendo esto porque tienen un problema de la hiperinflación descontrolada por la burbuja financiera, si siguen con esto, vamos a ver una reacción en cadena de bancarrotas totalmente descontrolada en todo el mundo financiero de Occidente. Y esto es lo que está impulsando la guerra en contra de Rusia y lo que va a ser dentro de muy poco la guerra de destrucción mutua asegurada económica en contra de China. Por lo tanto, la única solución es cambiar ese problema económico y financiero de fondo en base a las políticas muy conocidas, muy difundidas de Lyndon LaRouche.